presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco pide una solución política en Siria que promueva la unidad. Y creó 21 nuevos cardenales y les pide: sigan el camino de Jesús y no el prestigio o el poder. Se consagra el altar y se celebra la primera misa en la Catedral de París tras su reapertura. Francisco afirma: hay cosas que solo entienden las mujeres y la teología las necesita. El Papa afirma a los nuevos cardenales que la Inmaculada no es un mito ni un ideal imposible. El Centro Católico Multimedial presentó informe de sacerdotes asesinados en México. Los obispos mexicanos piden una tregua al crimen organizado con ocasión de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Esta guerra también es suya. Diócesis de Chiapas pide frenar violencia al sur de México. Cardenal de Nicaragua visita la iglesia donde se desplomó una imagen de Cristo resucitado. Estas y muchas noticias más, aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos con afecto como cada semana. Sea usted bienvenido a este programa, los servicios informativos de Ver y Creer. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Pues empecemos de una vez a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con información del Papa para darle a conocer que al término de la audiencia general celebrada el pasado miércoles, expresó su preocupación por la situación en Siria y afirmó que sigue de cerca los acontecimientos en este momento tan delicado de su historia. Espero que se alcance una solución política que sin más conflictos ni divisiones promueva responsablemente la estabilidad y la unidad del país, señaló Francisco desde el aula Pablo VI del Vaticano. El Papa Francisco creó 21 cardenales para la Iglesia Católica en un consistorio el sábado 7 de diciembre en la Basílica de San Pedro, a quienes los animó a seguir al camino de Jesús, rechazando las seducciones de prestigio y el poder. Tras la procesión de entrada de los nuevos cardenales y luego de la primera invocación del Santo Padre, el cardenal Angelo Acerbi, italiano de 99 años, dirigió unas palabras a nombre de los nuevos purpurados. Ahora en noticias de Francia, le informo que el arzobispo de París, Monseñor Laurent Ulrich, celebró el 8 de diciembre la solemnidad de la Inmaculada Concepción, la primera misa en la que fue consagrada el altar de la restaurada Catedral de París, tras el incendio ocurrido en abril de 2019. En la Eucaristía, en la que estuvo presente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, concelebraron con Monseñor Ulrich unos 170 obispos de Francia y de distintos lugares del mundo, un sacerdote de cada una de las 106 parroquias de la Arquidiócesis de París y un sacerdote de cada una de las 7 iglesias católicas de rito oriental en Francia. El Santo Padre envió un mensaje por la reapertura de la Catedral de Notre Dame en Francia el sábado 7 de diciembre. Hoy, la tristeza y el luto dan un paso a la alegría, afirmó el Santo Padre. Monseñor Celestino Migliori, nuncio apostólico en Francia, fue el encargado de leer las palabras del pontífice durante la solemne ceremonia de reapertura. Me alegra mucho unirme a usted, Excelencia,
en el pensamiento y la oración, así como a todos los fieles aquí reunidos y a todos los presentes en este día solemne en que su catedral se reabre al culto, señaló el Santo Padre en su mensaje. En más información, Martín Muñoz Ledo Arriaga es un joven mexicano que participó como monaguillo en la reapertura de la Catedral de París el pasado fin de semana. En diálogo con la agencia Así Prensa, comentó que la oportunidad es un honor y una alegría. Martín vive en París desde 2018. Obtuvo la licenciatura en Historia en la Universidad de la Sorbona, donde ahora realiza también un doctorado sobre las relaciones políticas entre México y Francia entre 1821 y 1831. Francisco señaló en una audiencia a los participantes en un congreso promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación que hay cosas que solo entienden las mujeres y la teología necesita su aportación. El pontífice subrayó además que una teología exclusivamente masculina es una teología a medias y que aún queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Así lo expresó en el Palacio Apostólico Vaticano con motivo del Congreso Internacional sobre el futuro de la teología que se organiza en Roma bajo el lema Legado e Imaginación al inicio de esta semana. El Papa aseguró que la Inmaculada, cuya solemnidad se celebró el pasado domingo de diciembre, no es un mito, ni una doctrina abstracta, ni un ideal imposible, sino que es la propuesta de un proyecto hermoso y concreto para toda la humanidad. Al contemplar a María, concebida sin pecado original, Francisco advirtió que el riesgo, sin embargo, sería pensar que se trate de una belleza lejana, una belleza demasiado alta, inalcanzable, pero no es así. El Papa Francisco expresó su especial cercanía e invitó a todos los fieles a unirse a las oraciones por la Iglesia Católica y el pueblo de Nicaragua en el Día de la Purísima, a quien dirige un grito de fe y esperanza. En esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, estoy cercano de modo particular a los nicaragüenses. Los invito a unirse en oración por la Iglesia y el pueblo de Nicaragua, que celebra a la Purísima como madre y patrona y levanta a ella un grito de fe y de esperanza, pidió el Papa. En más información del Papa, Francisco invitó a los miembros de las hermandades y cofradías del mundo a vivir chiflados o locos de amor por Dios para llevarlo a los corazones de todos y ayudar a quienes lo necesitan. Así lo indicó el Papa en su mensaje a los participantes del segundo Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades que tuvo lugar en Sevilla, España, del 4 al 8 de diciembre y en el que se reunieron unos 2,000 participantes procedentes de diversos países. El cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado de la Santa Sede, manifestó su deseo de que en Siria haya un futuro de respeto para todos, mientras que se debate la formación de un nuevo gobierno tras la caída del presidente Bashar al-Assad. La autoridad vaticana hizo referencia al nuevo escenario que se abre en Siria durante un encuentro celebrado en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán sobre el diálogo con el mundo islámico. En otras noticias, ya fue inaugurado en el Vaticano el pesebre y el árbol de Navidad el pasado sábado 7 de diciembre en la Plaza de San Pedro, el mismo día en que el Papa Francisco creó a 21 nuevos cardenales y en la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. En una celebración que tuvo lugar el sábado por la noche, se iluminó el gran abeto natural de 29 metros de altura, que fue cortado de acuerdo con los principios ecológicos de renovación natural de los bosques. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 11 de diciembre.
Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy finalizamos el ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo y la Iglesia, dedicando esta última reflexión al tema de la esperanza cristiana. El Espíritu Santo es la fuente que mantiene siempre viva la esperanza. Es la vela que impulsa la barca de la Iglesia a navegar por el mar de la historia. Su presencia en nuestra vida nos ayuda no solo a tener esperanza, sino a irradiarla, a brindarla a la humanidad que tanto la necesita. La esperanza es una de las 3 virtudes teologales, junto con la fe y la caridad, porque tiene como origen, motivo y objeto a Dios, uno y trino. Y estas 3 virtudes son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. La esperanza, por tanto, no es una virtud pasiva que se limita a aguardar que las cosas sucedan, sino que es activa, porque el Espíritu la impulsa a luchar por lo que se anhela. Dar razones de esperanza, de la esperanza que habita en nosotros, es una de las primeras y más eficaces formas de evangelización y está al alcance de todos. Seamos testigos de la esperanza que no defrauda. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que nos enseñe a confiar en Dios y a ser sembradores de esperanza en el camino de la vida. Que Jesús los bendiga y la Virgen Morenita los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y así la crónica de la celebración de la audiencia general el pasado miércoles de esta semana. Hacemos una pausa, queridos amigos, y al volver en la entrevista conversaré con el padre Eric Barrera, con el padre Cristian González y con Enrique González para el tema mire, a ver si le interesa, seguro que sí, la identidad de Cristo. ¿Cuál es la identidad de Cristo? ¿Se lo había usted preguntado? Bueno, volvemos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Hablemos ahora en la entrevista acerca de la identidad de Cristo. Para ello conversaré con Enrique González, él es laico, y también con el padre Eric Barrera y con el padre Cristian González, ambos oblatos de San José. Bienvenidos sean ustedes. Padre Eric Barrera, un gusto tenerle aquí, gracias. Muchas gracias, Roberto, encantado de estar contigo. Gracias. Con toda la audiencia que nos ve y escucha. Cuando vemos una sagrada forma, una hostia consagrada, caemos de rodillas, porque sabemos que ya no es pan. Cristo está allí. Me platicaba una vez un arzobispo ortodoxo que estaba sentado ahí donde usted está. Nosotros los ortodoxos no tenemos esta manera de contemplar a Cristo. Me dijo, esto es una devoción católica romana. Nosotros lo comemos, ¿no? Y no hay reserva, bueno, un poco de tiempo la reserva eucarística. Pero es que sabemos que no solamente que Él está allí, sino que Él es, ¿sí? O sea, vemos una hostia, decimos, es Cristo. Sí, Roberto, es precisamente la fe que tenemos y que hay evidencia, ¿no? Recordemos los milagros eucarísticos, recordemos también las palabras del Señor en el Evangelio, ¿no? En el Evangelio, yo soy el pan de vida, no yo solamente significo, no, yo soy, y el que come y bebe mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré. Entonces,
tenemos en la Eucaristía, ya, cuando se celebra, cuando se consagra el pan y el vino, siempre y cuando sea un presbítero legítimamente ordenado, comunión con la Iglesia, esa presencia real de nuestro Señor Jesucristo, cuya identidad es dársenos como alimento que da la vida eterna, que fortalece el alma y que provoca en nosotros y en nuestro interior la paz de vivir en comunión con Él. Entonces, es un tesoro que tenemos los cristianos católicos, la presencia real, la presencia misteriosa, la presencia verdadera de nuestro Señor. A mí me gusta pensarlo así, en la humildad y en la sencillez del pan, tan necesario para la vida, ¿verdad? Eso es algo maravilloso, la verdad. Si ponemos juntos un crucifijo y una hostia, bien pudiéramos decir, señalando al crucifijo, ahí parece que está, pero no está. Y luego señalando a la hostia, pudiéramos decir, ahí parece que no está, pero allí sí está. Allí sí está, correcto. O más propiamente, viendo al crucifijo, parece que allí Él es, pero en la hostia, Él es. Él es, correcto. Sí, es la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Hay un documento muy hermoso que nos regala San Juan Pablo II, que se titula Eclesia de Eucaristía, en donde pone de manifiesto la riqueza y lo desbordante de la Eucaristía, ¿verdad? San Juan Pablo II dice a propósito del efecto que causa en la vida del creyente, ¿no? San Juan Pablo II dice, quien comulga, quien se alimenta de la Eucaristía, goza desde ya de la vida eterna. Y si hoy vamos a la Santa Misa, parafraseando el documento, y comulgamos con la debida disposición y la debida preparación, y saliendo de la Santa Misa, un paro cardíaco. Dios no lo quiere, un accidente de coche. Vamos al cielo. Porque te has alimentado del pan que da la vida eterna. Entonces Dios sí lo quiera. Mejor Dios sí lo quiera, ¿no? Para que inmediatamente luego... Morir en gracia. Morir en gracia, correcto. Aunque no nos libra del purgatorio. Por supuesto, y eso iba, ¿no? Ciertamente hay que vivir desde nuestra fe ese proceso de purificación, de estado totalmente pleno de santidad para poder contemplar a Dios cara a cara, pero ya llevamos avanzado el camino. Entonces podemos descubrir ahí, en estos episodios, en esta comunión frecuente, en Jesús contemplado en la Eucaristía, donde realmente está presente su identidad como alimento que da la vida eterna. Y donde sigue cumpliendo, ¿no?, esas palabras, ¿no?, del Evangelio: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, por los suyos. El Señor Jesús da vida, nos da vida cada vez que se acerca a nosotros en la comunión sacramental y cada vez que nosotros vamos al encuentro. Y eso es algo muy hermoso, ¿no?, porque a veces pensamos que hay un solo movimiento, o sea, yo que voy hacia el sacramento. Y no, es el sacramento, Cristo vivo, que viene hacia mí y yo que voy hacia Él en un momento muy particular. O sea, no es una ocurrencia propia. No. O sea, no vamos nosotros. Él viene. ¿Qué cosa? Ahora tendré el gusto de conversar con el padre José Cristian González, sacerdote oblato de San José, en torno a la identidad de Cristo en las Sagradas Escrituras. Bienvenido, padre José Cristian. Muchas gracias, Roberto. Para mí es un gusto estar compartiendo la fe y el amor a Jesús en este programa. Gracias. Y con toda la audiencia. Me emociona, pero me emociona mucho empezarle a oír a usted hablar ya en este momento. ¿Por qué? ¿Cómo me emociona esto de cuál es la identidad de Cristo a partir de las Escrituras? Porque nos lo presenta como bebé, como recién nacido, como un niño que se perdió en el templo, como un carpintero, como un profeta itinerante, luego hace milagros, no voy a ver. Y en el Antiguo Testamento, sin ser mencionado directamente, está todo el tiempo ahí. Así es. Bueno, de hecho quería iniciar mencionando la frase de San Jerónimo, que decía: desconocer las Escrituras
es no conocer a Cristo, ¿no? Porque es necesario pues conocer la palabra de Dios para conocer al mismo Cristo, ¿no? De hecho decimos que pues el corazón de toda la Biblia son los evangelios, porque en los evangelios se narra la vida de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta la muerte de cruz y su ascensión al cielo, ¿verdad? Y es que es algo muy importante, ¿no? Nosotros nos llamamos cristianos porque conocemos a Cristo, lo seguimos, entonces no podemos amar algo o a alguien si no se conoce, no podemos amar a Dios si no lo conocemos. Por eso es tan importante que como católicos pues tengamos amor también a las Sagradas Escrituras, para que conociendo las Sagradas Escrituras podamos conocer más a Dios. Y es que no sé si le ha pasado en nuestra vida, pues siempre nos quedamos con algún versículo, ¿no? Versículos que nos van acompañando, versículos que nos van motivando nuestra vida y que nos ayudan, ¿no? Especialmente en momentos de dolor, en momentos que pues sentimos que solos no podemos, que necesitamos de Dios. Entonces es necesario pues recurrir a la Biblia para tener en ella la fortaleza. Y pues también recurrir a la Biblia para amar a Dios. Sí, también hay gente que menciona versículos de la Biblia que no están en la Biblia y que no forman parte de la... Como esto de, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Don Quijote de la Mancha se lo está diciendo a Sancho Panza, sí, ¿no? O hay quien dice, ya lo dice la Biblia. Dime con quién andas y te diré quién es. Jamás se dice eso, ¿no? Pues sí, son dichos populares de la gente, ¿no? Sí. Que pues lo toma como pues palabra de Dios, pero realmente no lo son. No lo son. Pero a veces también la Sagrada Escritura es un elemento tan importante, pero a veces tan desconocido por nuestro pueblo católico, ¿no? A veces no se tiene mucho interés por leer la Biblia, a veces nos quedamos más en la devoción que trascender en la lectura espiritual. Y es algo tan importante. Yo siempre les digo a los fieles, quieren ser verdaderos católicos, lean la Biblia, conozcan a Dios, no se queden solamente con lo que les dicen, sino vayan a la fuente, porque la fuente es Cristo. Y es que le decía que es algo muy importante, ¿no? Conocer la vida y obras de nuestro Señor Jesucristo para poder enamorarnos de Él. Conocer desde el misterio de la encarnación. De hecho, bueno, la Iglesia tiene estos ciclos en el calendario litúrgico, ¿no? En el Adviento, pues meditamos la encarnación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esto nos ayuda a profundizar más en esta etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El tiempo de Cuaresma, la Pascua que estamos viviendo, nos ayuda a meditar pues la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y pues bueno, el tiempo ordinario nos ayuda a meditar pues los milagros, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si en el calendario de la Iglesia se medita toda la vida de Jesucristo, pues es necesario que nosotros profundicemos más en el diario vivir, ¿no? Leyendo pues la propia Biblia. Voy a conversar ahora con Enrique González, él es laico, pues forma parte de los Oblatos de San José. Enrique, gracias. Nuevamente, Roberto, muchas gracias por tu invitación. Siempre. La verdad, que tengamos nuevamente esta oportunidad y bueno, dirigirme a toda tu audiencia, que también yo lo soy, también me pongo a ver tus programas. ¿Sí? Y bueno, por eso te conozco. Y entras en éxtasis, ¿no? Sí, sí, la verdad. Oye, ¿qué quiso decir San Pablo cuando escribió, yo no vivo ya, es Cristo quien vive en mí? Pues bueno, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 521 nos dice que todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo vive en nosotros, es decir, todos sus misterios. Este es un efecto de la encarnación. Cristo se ha unido en cierto modo con todo hombre. Y hablando con todo hombre, desde Adán, los que estaban en la época de Cristo y los que venimos hasta el último. Entonces esta salvación viene para toda la humanidad, no nada más para los que vivieron en la época de Cristo, sino abarca para todos. Por eso en el credo de los apóstoles, ¿no?, que desciende para los que ya no habían estado presentes ahí, también para ellos es la salvación, porque Él de alguna forma, como ese efecto de encarnación, ya está en todo hombre. Y esto es algo muy importante para
los evangelizadores, cuando Jesús los manda a todo el mundo a evangelizar, a dar la buena noticia, hay una identidad cristiana ya como efecto de encarnación. Estamos hablando concretamente de la misión Adyentes, que es lo que fue el inicio, llevar el conocimiento de Dios a los pueblos que no conocían a Dios. Acabas de decir que Cristo está presente en toda persona. En toda persona. ¿Bautizada o no bautizada? Bautizada o no bautizada. Y entonces quien sí se dio cuenta y quien sí se lo tomó en serio fue San Pablo, cuando escribió: yo no vivo ya, es Cristo quien vive en mí. Sí, desde luego, por eso dice todo lo que Cristo vivió, y lo que Cristo vivió como hombre es su encarnación misma. Entonces, al momento que Él se encarna, de alguna forma estamos en Él, ya en el vientre de la Santísima Virgen María. En ese momento ya también estamos en esos 9 meses de formación. Y cuando Cristo nace en Belén, pues nacemos también con Cristo. Y bueno, aquí esta parte, yo voy a un lugar lejano, o incluso alguien que tenga o profese otra fe, otro credo, yo sé que Cristo está en esa persona. Y yo simplemente voy a llevarle la buena noticia de que Cristo, que está en él, ya dio su vida por él para salvarlo. La persona, esa identidad que ya tiene, la hace traspasarle el corazón, como Pedro dice saliendo del cenáculo en Pentecostés, y la persona quiere bautizarse, quiere nacer. Entonces en ese momento, ahora viene el Belén. Ahora cuando Jesús nace, también nosotros estamos ahí recostados en el pesebre. También a nosotros la Virgen nos envuelve en pañales y nos acuesta en un pesebre. Y somos hijos de Dios. En ese momento también podemos ver el cuidado amoroso de San José. Pero San José no viene a partir del nacimiento, viene desde la encarnación. Se nos ha ido el tiempo tan rápido, y entonces yo les pido a cada uno de ustedes, por favor, una reflexión final. Comenzamos en el mismo orden, ¿no? Padre Eric Giovanni. Quisiera invitarlos a que como cristianos católicos valoremos, amemos, vivamos, celebremos la Eucaristía, reconociendo ahí la presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo, que viene a mí para darme vida y asegurarme la eternidad. Son las palabras textuales del Señor: el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida, y yo lo voy a resucitar en el último día. Tenemos un tesoro inmenso, tenemos un tesoro maravilloso en la Eucaristía, donde Cristo está presente como pan de vida, que viene a nosotros para fortalecernos, para animar nuestra vida cristiana. Cuando nos sintamos tristes, vayamos y vivamos la Eucaristía. Cuando el corazón esté desbordante de gozo por una bendición, un favor recibido, vayamos a la Eucaristía y vivamos siempre ese momento con la debida disposición, con el debido recogimiento. Tenemos un tesoro muy grande, valiosísimo, y si aún cabe duda en nuestro corazón, vayamos a los milagros eucarísticos, que son esa prueba irrefutable de Dios, que aunque el corazón quiere endurecerse y la mente quiera volverse testaruda, ahí está. Y no podemos reprochar nada, ahí está. No fue por un milagro eucarístico, creo que el de Bolsena, que comenzamos la adoración al Santísimo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, ajá, sí, correcto. Enrique. Bueno, pues yo lo que quisiera recalcar es que nos demos cuenta que somos hijos de Dios. Tenemos ya el ejemplo de San Francisco de Asís, que por cierto está celebrando un jubileo de 800 años. En el 1222, en Grecio, en una gruta, pues él instituye los nacimientos, pero por algo que él vive. Él se da cuenta de que estamos en el Hijo, y que todo ese amor de Dios que se manifiesta en Jesús también nos invita a vivirlo. Lo vemos en Santa Teresita de Jesús en la noche de Navidad, en esa misa donde ella cambia esa noche luminosa, ese milagro de ella sentirse hija de Dios y a partir de ahí dar pasos de gigante. Lo vemos también en nuestro fundador San José Marelo. Él también tiene, al quedar huérfano pequeño, pues bueno, se acoge a la Virgen y la Virgen lo lleva a San José.
Y entonces ahí se da cuenta de que para hacer otro Cristo, hay que tener como padres también a José y a María. Ajá. Si no tenemos a José y a María como cristianos, no vamos a crecer a esa estatura de Cristo. Y ese es el plan de salvación, que todos reproduzcamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Pablo enfatiza mucho eso en los Romanos, en los Efesios, de que este plan de salvación que se dé en nosotros, también dice, sean imitadores míos, porque yo soy imitador de Cristo. Entonces, en el momento en que nos demos cuenta de eso, tomemos a San José, a la Virgen como nuestros padres, vamos a empezar a crecer a la estatura de Cristo. Y va a haber muchos Cristos en el mundo, por lo tanto, toda esta problemática social que hay... A ver si ya paramos la violencia, sí, siendo como Él. Muchas sí, gracias, siendo como Enrique. Él, todo cambia. Padre José Cristian. Pues nada más invitar que tanto la Eucaristía como la Sagrada Escritura son las dos herramientas que como cristianos debemos de tener en nuestra vida presente. En la Eucaristía nos alimentamos nuestro cuerpo, en la Sagrada Escritura pues alimentamos nuestro conocimiento de Dios. Entonces invitarlos a que dediquemos 5 minutos a leer la Sagrada Escritura. Ajá. Para poder conocer más la vida de nuestro Señor Jesucristo y pues conocer más este plan de salvación que Dios nos ha preparado. Porque si no conocemos este plan de salvación que Dios nos ha preparado, Padre, pues ni cómo salvarnos, ¿no? Muchas gracias, muy agradecido con ustedes, con Enrique González, laico, con el Padre Cristian González y con el Padre Eric Barrera, oblatos de San José. Ya tiene usted ahí la identidad de Cristo. Hago otra pausa, es breve, regresamos con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Apenas el pasado 14 de diciembre celebramos la memoria de San Juan de la Cruz. Sí. Pues sí, entonces para conocer más, escuchemos la mística de San Juan de la Cruz. En la espiritualidad mística de San Juan de la Cruz resplandece el fulgor del Espíritu Santo, que enaltece la dignidad del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios y llamado a ser hijo suyo en Cristo, hasta el extremo de quedar enriquecido en su naturaleza humana de modo insospechado por el endiosamiento que se opera en virtud de la gracia divina en el hombre, llamado a vivir en comunión con Dios, consigo mismo y con los demás, descubriendo las inquietudes más profundas del corazón humano, así como la gracia y la misericordia de Dios en favor suyo. Guiado siempre por Dios, San Juan, que supo entrar con radical entrega en la profundidad del misterio divino, condensó el espíritu de entrega a Dios y de confianza en Él, en el santo abandono como actitud de fondo que orienta la vida humana, en el amor, que es la aspiración más profundamente arraigada en todo corazón humano, que necesita amar y saberse amado, en la ascesis, como esfuerzo que debe prestar el hombre para producir los mejores frutos del amor, en la caridad, como medida del amor sincero a Dios, en la confianza en Dios, sin quien la vida carece de sentido, en Cristo, como don que el Padre ha concedido a la humanidad para su salvación, en la cruz, para alcanzar frutos de vida eterna, en la dirección espiritual que acompaña el esfuerzo humano en su camino hacia Dios, en la fe, para abrir el corazón a Dios, en la humildad, para ser más gratos a Dios, en la oración, por la que Dios obsequia al alma con su gracia, luces y dones, en la voluntad de Dios, que justifica toda la vida humana, y en la unión con Dios, en la que el hombre participa de los dones divinos, para asemejarse a Él y quedar transformado en Él. En su alta mística, San Juan de la Cruz llega a afirmar que Dios comunica al alma grandes cosas de sí, hermoseándola de grandeza y majestad y arreándola de dones y virtudes y vistiéndola de conocimiento y honra de Dios. Y en consecuencia, no solamente se le acaban al alma sus ansias vehementes y querellas de amor que antes tenía, mas quedando adornada de los bienes que digo,
comiénzale un estado de paz y deleite y suavidad de amor. Pues ahora ya usted conoce la mística de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, cuya memoria litúrgica celebramos cada año el 14 de diciembre. Vamos ahora a más información, más noticias, ahora en lo concerniente al continente americano y a México. El Centro Católico Multimedial, organismo que registra la violencia contra miembros de la Iglesia en México, reportó que desde 1990 han sido asesinados 80 sacerdotes en el país. El padre Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico, presentó esta cifra en un informe difundido el 9 de diciembre. Durante su intervención en la conferencia de prensa, señaló que como nunca en otro tiempo de la historia de México, la violencia ha alcanzado niveles preocupantes que azotan a todos los sectores sociales. Alguien debe asumir lo que el Estado ha dejado de hacer por incapacidad o peor aún, por vivir en colusión con los hacedores del mal y del crimen en un binomio destructivo, corrupción e impunidad, afirmó el padre Sotelo. En Más de México le informamos que la Arquidiócesis Primada presentó un llamado a los grupos criminales para que cesaran la violencia durante el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. En un editorial publicado en el Semanario Arquidiocesano Desde la Fe, la Arquidiócesis Primada de México solicitó una tregua nacional de paz para el 12 de diciembre en un llamado dirigido especialmente a las organizaciones delictivas y grupos criminales, con la esperanza de que se establezca un día sin violencia. El texto señala que el país vive una realidad que, además del elevado número de muertos, ha dejado una profunda tristeza y dolor en muchas familias. La diócesis de Chiapas exhortó a las autoridades federales y locales a actuar conforme a derecho, desde la verdad y aplicando justicia ante la escalada de violencia en el municipio de Peltejo, en el estado de Chiapas. Esta guerra también es suya. En un comunicado emitido el 5 de diciembre, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en la que se encuentra la región afectada por la violencia, indicó que desde el 3 de diciembre el grupo llamado Ejército Civil de los Herrera inició detonaciones de armas de alto calibre y bombas en la población de San José Buenavista III. Según el comunicado, durante estos ataques entraron a quemar casas, aterrorizando y provocando el desplazamiento de las familias. En una noticia que procede de Chihuahua, le informamos que una capilla ubicada en la Sierra Tarahumara, en una comunidad indígena del estado mexicano de Chihuahua, quedó reducida a nada tras un devastador incendio. El padre Héctor Fernando Martínez, vicario de la diócesis tarahumara, relató a la agencia Así Prensa que en la madrugada del 26 de noviembre un incendio consumió por completo la capilla de la comunidad indígena de Panalaqui en el municipio de Bocoina. Esta capilla fue inaugurada el 12 de diciembre de 1969. Tenía capacidad para alrededor de 600 personas y se encontraba bajo la jurisdicción de la Cocatedral del Dulce Nombre de María en Sisohuichi. Los obispos católicos de Nuevo México articularon una declaración enérgica contra una política de deportación masiva de inmigrantes no autorizados, una política que el presidente electo Donald Trump ha prometido repetidamente implementar. Una política de deportación masiva no solucionará el sistema migratorio que está roto, sino que creará caos, separación familiar y traumatización de los niños, escribieron Monseñor John Wester, arzobispo de Santa Fe, Monseñor Peter Baldacchino, obispo de Las Cruces, y Monseñor James Wall, obispo de Gallup, en una declaración publicada por Santa Fe New Mexican.
En noticias procedentes de Paraguay, le informo que el arzobispo de Asunción, el cardenal Adalberto Martínez Flores, visitó Argentina, donde recorrió distintas comunidades paraguayas en el marco de una misión de la Pastoral de Migrantes. Su recorrido comenzó el 6 de diciembre y se desarrolló hasta el martes 10. En estos días visitó el arzobispado de Buenos Aires, el barrio Carlos Mújica y diversas parroquias y santuarios dedicados a Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé. El presidente de la Comisión Episcopal de Matrimonio y Familia de Colombia, Monseñor Miguel Fernando González Mariño, manifestó su oposición a la ley de divorcio exprés, aprobada por la Cámara de Representantes, porque reafirma la creencia de que el matrimonio es algo transitorio y no un proyecto de felicidad. El proyecto de ley fue aprobado el pasado 26 de noviembre en la Cámara de Representantes con 89 votos a favor y 11 en contra, también conocido como divorcio unilateral. Deberá ser sancionado por el presidente colombiano Gustavo Petro para entrar en vigor. En información de Nicaragua, le damos a conocer que el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, visitó una parroquia en el centro de la capital de Nicaragua donde se desplomó una imagen de Cristo resucitado que es patrimonio cultural de la nación centroamericana. Según informó una nota de la Arquidiócesis de Managua, el cardenal Brenes visitó la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en el centro histórico de la capital nicaragüense, desde donde la noche del miércoles 4 se desplomó una parte del Cristo resucitado del altar mayor de la iglesia. Gracias a Dios no hubo daño humano que lamentar. La dictadura de Daniel Ortega y su copresidenta y esposa Rosario Murillo secuestró y expulsó de Nicaragua al padre Floriano Caferino Vargas, sacerdote de la diócesis de Bluefields. Según señaló en la red social X, Medardo Mairena, ex líder campesino ahora en el exilio, el padre Floriano Ceferino Vargas, párroco de la iglesia de San Martín de Porres en Nueva Guinea, ha sido desterrado por el régimen sandinista de los Ortega Murillo, tras señalar que el destierro es un crimen de lesa humanidad. Mairena indicó que el país de destino del sacerdote es la República Hermana de Panamá. Yo sospecho que ya no le queda mucho tiempo más a este dictador Daniel Ortega, Todas las dictaduras caen y esta ya es insostenible. En otras noticias, en información procedente de Chile, le doy a conocer que más de 1,5 millones de fieles se dieron cita en el Santuario de la Purísima Concepción de los Vázquez en Chile para celebrar el inicio del año jubilar por el centenario de la diócesis de Valparaíso. Las celebraciones por el centenario comenzaron formalmente el 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, con la misa presidida por Monseñor Jorge Vega Velasco, obispo de Valparaíso. El obispo se dirigió a los fieles con una homilía en la que destacó que en este santuario lleno de fe y esperanza recordamos que nuestra peregrinación es un signo vivo de la misión evangelizadora que hemos recibido. Fue nombrado Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, de 66 años, como nuevo arzobispo de los Altos Quetzaltenango Tototicán en Guatemala. Hasta este nombramiento, Monseñor Palma Paul se desempeñaba como obispo de la diócesis de Encuintla, lugar donde estuvo durante 23 años. El anuncio oficial fue realizado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y comunicado en Guatemala por la Nunciatura Apostólica a través de la Secretaría de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Y hasta aquí las noticias de México y de América. Usted nuevamente ha quedado bien informado. Y con eso terminamos, queridos amigos. Hemos llegado al final de este programa y noticiario. Como cada semana es un gusto estar con usted.
Le hemos acompañado en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Marisa, ¿ya tienes mi regalo de Navidad? Sí, ya lo tengo. Ya. Ahí ya está ahí en el árbol. A ver, voy a ir a ver si es cierto. Felicidades a todas las Lupitas. Ah, claro, a todas las Lupitas, sí, por supuesto, a todas las Conchitas también. Bueno, pues ya estaremos, pues estamos a una semana, ¿no? A menos de celebrar la Navidad. Sí, rapidísimo. Así que anticipadamente le deseamos que tenga usted una Navidad muy feliz, que Jesús niño, que el Dios del amor, el Dios de la historia, el Señor de nuestras vidas, nazca en su hogar y nazca entre los suyos y en su interior. Le deseamos una feliz Navidad. Feliz Navidad, queridos amigos, los queremos, los amamos. Muchísimas gracias por escucharnos en cada programa que les hacemos con mucho cariño. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.